Ok, buenas noches a quien quiera. Entendemos que personas observando, participando en las grabaciones con nosotros en la semana. Semana pasada había 20 personas mirando los videos. Yo no sé quiénes son o de dónde están, pero bienvenidos. Esa noche vamos a estudiar la doctrina. Se llama la santificación de Cristo o por Cristo. Estamos haciendo una secuencia de estudios sobre las grandes creencias de la fe cristiana. Y como siempre, yo quiero abrirnos con oración. Padre en los cielos, realmente no podemos entender nada, sino por la revelación del Espíritu Santo. Yo te pido por luz, por Jorge, luz por Alex, luz para mí, luz por todo el mundo que va a participar en esa grabación. Puede ser esta semana o en los años que vienen. Te pido, Señor, por una unción celestial que será siempre sobre las grabaciones. Entregamos esa noche a ti para la gloria de Cristo. Gracias, Señor, para las provisiones que nosotros tenemos en Cristo. Entonces, Espíritu Santo, te pido, guía a nosotros y bendiga a nosotros en ese tiempo juntos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, como he dicho, estamos en la santificación por Cristo. Y este doctrino o concepto, doctrina y concepto de santificación asociado con el pacto de Cristo es una de las creencias cristianas menos comprendida. Y creo que la confusión proviene de cuatro fuentes. Y creo que un problema es la parte de la Biblia asociado con el pacto de Moisés habla de santificación también. Entonces el pacto de Cristo tenía un concepto de santificación y Cristo también. Y la confusión es, personas piensan que es la misma cosa y no es la misma cosa. Entonces, yo creo que la confusión proviene de cuatro fuentes. La primera razón para la confusión es la incredulidad. Muchos ocupantes modernos de púlpito no se cree en lo que está escrito en las escrituras. La segunda razón es la ignorancia bíblica y la mala erudición en general. La tercera razón es que muchos ministros modernos realmente no son nacidos de nuevo. No han recibido el Espíritu Santo y no se han convertido a Cristo. Muchos son practicantes de religión y han recibido religión, pero no Cristo. Y debido a que no son nuevas criaturas en Cristo, ellos no han experimentado la santificación y ellos no saben nada de ella en su experiencia personal. Y la cuarta razón es la ignorancia absoluta con respecto a las promesas y beneficios del pacto de Cristo. La tinieblas es profundo cuando hablamos del pacto de Cristo. Realmente muchos ministros casi no tienen ningún entendimiento del pacto de Cristo Jesús. La confusión general entre el pacto mosaico y el pacto Cristo es tremendo. Y aquellos que están en la iglesia, mucha gente están en la iglesia o en las iglesias, pero no están en Cristo. Los que están en la iglesia, pero no están en Cristo, no son santificados. La experiencia de la santificación se proporciona como un beneficio del pacto para aquellos que han sido efectivamente llamados. Habíamos estudiando el llamamiento de Dios hace algunas semanas.
ah, y los que no son regenerados, los que no tienen un corazón nuevo, los que no son bautizados por Jesús con su Espíritu Santo, ah, los que no han realmente experimentado un nuevo nacimiento y no son criaturas nuevas, pero están en la iglesia practicando religión, no son santificados, no saben nada de la santificación de Cristo. Pero una pregunta, cuando hablamos de la santificación, tal como se presenta en la Biblia, ¿qué es santificación bíblica? Yo respondería a la pregunta de la siguiente manera. La santificación, tal como se estipula en el pacto de Cristo, es donde el poder de pecado que gobierna sobre todo cuerpo es destruido. Cristo hablaba mucho sobre libertad de pecado, liberación. Entonces, la santificación rompe los enlazos que nosotros tuvimos con pecado. Ya estamos gobernados por Cristo y no por el pecado. También la santificación es una liberación del viejo hombre, de los deseos que ya tenía cuando estaba en el mundo. Ya se delimitan y están siendo matados todos los días. El Señor nos liberó, están liberando a nosotros de pecado y seremos liberados. Santificación es algo que hemos experimentado, estamos experimentando y seremos experimentando. Pero nosotros somos en Cristo santificados. Al mismo tiempo, la santificación trae la capacidad de practicar una verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es traída a la vida y fortalecida por todas las gracias salvadoras. Entonces, la verdad, o la gran verdad, de que sin santidad nadie verá al Señor, siempre ha sido un verdad. Y esta es una de las razones por las que Adán y Eva tuvieron que abandonar el jardín del Edén. Ellos, cuando perdieron su santidad, perdieron su acceso a Dios y no pudieron verlo más. No de una manera visual, pero ellos perdieron su acceso a Dios y ya no podían entrar en su presencia nunca más. Dios ya no les concedería una audiencia porque no eran santos. Y entonces, para ver Dios, siempre una persona ha tenido la necesidad por la santidad. En la dispensación de tiempo mosaica, cuando el pacto de Moisés ocupaba la primera posición de prominencia, los hombres que eran participantes en el pacto de Moisés tenían la obligación y la responsabilidad de mantener santidad en su vida. Los practicantes de la ley esperaban que a través de sus buenas obras y vida moral, ellos podrían obtener la vida eterna. Pensaba que con algún tipo de autosantificación, autosantidad y con obediencia al Señor, según la ley de Moisés, podrían obtener la vida eterna. Pero esa fue una decepción, porque ninguna persona fue justificada bajo la ley. Y hay un verso en Deuteronomio 28:9 que dice, hablando del pacto de Moisés,
te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Entonces, con Moisés, el hombre tenía que caminar. El hombre tenía que guardar los mandamientos. El hombre tenía que caminar cuidadosamente con las reglas y reglamentos de la ley. Él tenía esa responsabilidad y obligación. Y el pueblo de Israel, ellos sabían que tenían la obligación de guardar los mandamientos y ser santos, pero hubo un problema. El problema es que hay una gran discrepancia entre saber lo que uno debe hacer y tener la capacidad de hacer tal cosa. Entonces, ellos supieron, tenemos que hacer tal y tal y tal, pero ellos no tenían la capacidad ni la habilidad de servirle al Señor. Entonces, sus intentos de mantener fidelidad a la ley de Moisés siempre fue un fracaso. Bajo la ley del pacto de Moisés, no había ninguna provisión de gracia, ninguna ayuda o poder celestial fue dado a hombres para ayudarles a vivir de acuerdo con las normas y demandas de Dios. La ley de Dios, ley de Moisés tenía normas y demandas y reglas y regulaciones, pero no hubo ninguna provisión de ayuda para el hombre a cumplir sus obligaciones. El hombre fue abandonado. Los hombres caídos, el hombre natural, que no ha sido restaurado a la imagen de Dios, no puede servirle a Dios, es imposible. Porque servirle a Dios es una cosa sobrenatural. A pesar de que a Israel se le había ordenado ser un pueblo santo, no hay ninguna evidencia en la Biblia de que alguna vez los judíos fueron un pueblo santo. Es una cosa que ellos habían ordenado ser pueblo santo. Pero note lo que estoy diciendo. En la Biblia no se consigue ninguna evidencia de que ellos fueron un pueblo santo. No existe, porque no estuvieron un pueblo santo. La evidencia en la Biblia es que como cualquier pecador en el mundo, los judíos eran rebeldes, gente rebelde. Ellos inventaron excusas para desobedecer, excusas para practicar la idolatría. Eran tan rebeldes, eran tan idólatras, que 2 veces el Señor Todopoderoso los expulsó de la tierra prometida. Ellos fueron 2 veces vendidos como esclavos porque eran tan tercos, tan rebeldes y su vida estaba llena con la idolatría. Entonces, no estuvieron un pueblo santo. El registro bíblico es que los judíos no pudieron guardar la santidad ni por un solo día. Cuando Moisés ascendió al monte Sinaí, ellos hicieron un becerro de oro. Hebreos 8:9 dice, hablando del pacto de Cristo no será como el pacto que hice con sus padres. Entonces, el pacto de Cristo no es como el pacto de Moisés, no como el pacto que hice con sus padres. Y
hablando del día cuando cuando Dios los tomó de la mano, el día para sacarlos de la tierra de Egipto, ese mismo día. Ellos no permanecieron en mi pacto, ni un día. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. No permanecieron en el pacto del Señor. Y como dice la Biblia, me desentendí. Todo acuerdo entre Dios y los judíos fue destruido. El pacto no funcionaba. El pacto de Cristo difiere mucho de la de Moisés. El pacto de Cristo son muy disímiles. Son extremadamente distintos y diferentes. Como tesis y antitesis, como negro y blanca. El pacto de Cristo no tiene nada, casi ninguna cosa en común con el pacto de Moisés. Entonces, todo el mundo anda en esa confusión, pero nosotros no. En el pacto de Cristo, la obligación de la santidad permanece igual e inmutable. En el pacto de Cristo, nosotros somos obligados a ser un pueblo santo. Pero sin embargo, hay una gran diferencia. Hay un cambio en la carga de la responsabilidad. Con Moisés, el hombre tenía la responsabilidad de mantener la santidad. Y en Cristo estoy obligado, pero yo no tengo responsabilidad. Yo no soy responsable por mi santidad. Esa es una tremenda diferencia en Moisés, obligación y responsabilidad. En Cristo, obligación, pero yo no tengo responsabilidad. Porque en Cristo, en el pacto de Cristo, es Cristo mismo quien tiene la responsabilidad de averiguar y verificar que cada participante de su pacto camine o mantenga la santidad. La responsabilidad es Cristo. Cristo es Dios Todopoderoso. Entonces, la santidad del creyente, la responsabilidad está en las manos de Cristo. Y a esto se le conoce como la fianza de Cristo. O Cristo tiene el título de fiador de su pacto. Significa que Él tiene la responsabilidad, hablando de la santidad, a mantenernos en equilibrio. Y Hebreos 7:22 declara, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Pacto de Cristo es mejor. ¿Por qué? Es porque yo no tengo sin la santidad nadie verá al Señor. El pacto de Cristo mejor de Moisés porque Cristo tiene la responsabilidad de averiguar que nosotros caminamos en santidad. Ese es mucho mejor. Una de las principales razones por las que el pacto de Cristo es mejor es que la santidad está garantizada. Como nosotros estamos garantizada salvación por fe, la vida eterna por fe en Cristo, en el pacto de Cristo también hay la promesa de santidad, dicho hecho por Cristo. Y el profeta Ezequiel profetizaba, él hablaba del pacto de Jesús. En capítulo 36 de Ezequiel profetizó, esparciré sobre vosotros agua limpia. Está hablando de la limpieza de la sangre de Cristo, agua limpia. Y porque bautismo en agua simboliza
la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Entonces, esparceré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, limpiados, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y Dios está diciendo, yo os daré. Y Dios está diciendo, yo quitaré de vuestra carne. Hay otra hoja, Lucy, sobre la mesa también. Hoja. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. En el pacto de Moisés, Dios fue, dice, neutral o distante. No fue activo. Hablaba con Moisés y le dijo, entonces, si los hebreos quisieran, pueden tener un pacto conmigo. Si ellos se cumple el pacto, a mí no me importa, no me voy a ayudarles en ninguna manera. Más o menos eran abandonados. Pero en Cristo tenemos Dios activo, tomando una impulso proactivo. Os daré corazón nuevo. Yo pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. En el pacto de Moisés no hubo nada de eso. Y además, haré, Dios hablando, haré que andéis en mis estatutos. Haré que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esa es una de las promesas del pacto de Cristo. Dios activo, Dios proactivo, Dios trabajando, Dios obrero, trabajando en la alma del hombre. Haré que andéis en mis estatutos. Entonces, la santidad del creyente es contenido en el pacto de Cristo. Toma nota de la palabra haré. Es el Dios viviente quien promete tomar esta responsabilidad sobre sí mismo. En la literatura del Nuevo Testamento, en la Biblia, se habla, en el pacto de Cristo, se habla de la santificación en gramática de tiempo pasado. No es un asunto de futuro, porque yo no necesito santificación mañana. Yo no necesito santificación un día o en 10 años. Yo lo necesito hoy, si no, yo no puedo tener audiencia con el Señor. Entonces, es algo que nosotros tenemos en Cristo ya. Entonces, la Biblia habla del tiempo pasado como una experiencia ya vivida o una posesión que se ha poseído. Una experiencia o una posesión que nosotros tenemos. En el pacto de Cristo, la santificación es vista como la obra de Dios en la alma del hombre. No es el hombre trabajando en Dios, es Dios obrando en el hombre. Primero Tesalonicenses 5:23 lo expresa de esta manera. Y el mismo Dios de paz, está hablando de Dios, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, todo vuestro espíritu, todo vuestro alma, todo vuestro cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios de paz es la obra de Dios en el hombre. La santificación de la nueva criatura se describe como
provista de Dios de la siguiente manera. Vamos a examinar 6 versículos. Juan 17, 19. Cristo hablando. Por ellos, por Alex, por Jorge, por Lucy, por Ken, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, por la verdad, por la palabra de Dios, nosotros somos santificados. 1 Corintios 6 y 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Estamos lavados por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces estamos santificados por Cristo mismo, en su nombre, por Él y por el Espíritu Santo. Hebreos 10, 29 dice, ¿cuánto mayor castigo, pregunta, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Anótese, pacto. La sangre del pacto en la cual fue santificado. La santificación es por la sangre de Cristo. Cristo procuró, Cristo compró santidad para nosotros, lo procuró. Y Romanos 15, 16. Pablo hablando de su ministerio. El Señor me llamó para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito? A tener un Espíritu Santo si no nos santifica. Esa es una imposibilidad. Entonces, en Cristo hay ese llenamiento, bautismo del Espíritu Santo, con propósito para santificarnos. Esa es la provisión de Cristo. Esa provisión no existía en ningún otro pacto. Como estaba diciendo, el pacto de Cristo es demasiado distinto de la de Moisés. Punto 5. 1 Corintios 1 y 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Es un misterio de la fe cristiano. Cristo vive en nosotros por su Espíritu Santo. Y con la presencia de Cristo, por la presencia del Espíritu Santo, nosotros somos santificados, llamados a ser santos en todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Hebreos 10 y 10. En esa voluntad, la voluntad de Dios Padre, somos santificados por la voluntad del Padre. En Moisés, 0 personas eran santificados por la voluntad de Dios, porque no fue su voluntad. En Cristo es su voluntad. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Entonces, por su sacrificio, por su sangre, por su padecimiento, somos santificados. No es un asunto de futuro. Somos sentido presente, sentido pasado y por supuesto futuro también. Yo no tengo ninguna duda que Cristo va a santificarme mañana también. Yo no tengo miedo, no estoy temblando que, yo no sé si me voy a caer y regresar al mundo. No, porque es Cristo que no me había manteniendo ustedes también, pero ya por muchos años. Y
Punto 7, el libro de Judas. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, escribiendo su carta a los llamados, santificados en Dios Padre. Además, estamos santificados en Dios Padre. Y estamos guardados. La santificación de nosotros, guardados en Jesucristo. Es el que nos guarda. La santidad del creyente, la responsabilidad es en sus manos. Yo tengo la obligación a caminar rectamente, pero la responsabilidad a mantenerme es Cristo que me está guardando. Entonces, ya estoy listo para terminar. Yo quiero terminar diciendo que es importante para nosotros anotar que la santificación se describe en el Nuevo Testamento como algo poseído, una posesión o una experiencia que ya ha sucedido. Y hay demasiada enseñanza falsa, mucho tinieblas sobre este tema. Pero según la palabra de Dios, es Cristo, no la palabra de hombres. Hombres dicen cualquier cosa. Pero según la Biblia, es Cristo quien nos guarde. Es Cristo se encarga o está encargado de que todos de su linaje, todos de su familia, todos sus hijos, los hijos adoptados, es Cristo encargado que haciendo la protección de que su linaje camina en santidad. Es importante a Dios, tan importante que él no puede confiar en nosotros para hacerlo, porque no podemos. Pero entonces él se delegó la responsabilidad a su Hijo, Dios Todopoderoso, Cristo Jesús, y él está averiguando que nosotros estamos manteniendo la santidad. Y como está escrito, por fin, por su fruto lo conoceréis. Si alguien está en la iglesia, o personas que dicen que son nacidos de nuevo, dicen que son cristianos, dicen, pero si no hay fruto, no hay evidencia, es una mentira. Muchos de los pastores están mintiendo a sus congregaciones. Muchas personas están automintiendo a sus propias personas. Están fingiendo con las cosas del Señor. Pero es un asunto que realmente el hombre viejo está vivo o está muerto. Porque la nueva criatura realmente es absolutamente distinto del hombre anterior. Ok, entonces estoy terminando. Los que están observando en la semana, si ustedes tienen preguntas, hablen conmigo, Pastor Stanley, o lo que sea. Estamos a la orden. Bendiciones. Estoy en vivo en Cúcuta, Santander, en el norte, en Colombia. Y el próximo martes voy saliendo para mi casa en Estados Unidos. El próximo jueves, Dios mediante, yo me voy grabando desde allá. La misma persona, diferente geografía. Entonces voy a parar la grabación. Bendiciones, abrazos y besos a todos en el nombre de Cristo Jesús.